de Caracol Radio. Nos vamos con dos, yo diría, pensadores del Centro Democrático. Hoy pueden tener dentro del mismo Centro Democrático opiniones distintas, pero son dos voces que han ayudado a construir un proyecto político. Me refiero a Sergio Araujo y a José Obdulio Gaviria. Sergio Araujo ha estado muy cerca en su última etapa, en el último año, diría yo, aunque pues lo conoce desde hace muchos años, al presidente electo Abelardo de la Espriella. José Obdulio Gaviria es un hombre, diría yo, mucho más cercano a la concepción de país de Álvaro Uribe. Así es de que resulta muy interesante hablar con dos pensadores que están cerca de dos presidentes que hoy son noticia. Saludo primero a don Sergio Araujo, a quien le agradezco su tiempo en 6 AM, 9 AM de Caracol. Don Sergio, buenos días. Buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la audiencia de tu importante programa y a la mesa. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Segundo, tengo que ser muy claro, yo soy, como José Obdulio, fundador del Centro Democrático, pero hace bastante tiempo renuncié e inequívocamente he estado desde hace no un año, sino casi dos, en el proyecto político que convirtió la campaña de mi amigo, el doctor Abelardo de la Espriella. Entonces, sí, he estado en esa campaña todo el tiempo. Y ahora saludo a José Obdulio Gaviria, quien está en el Centro de Pensamiento Primero Colombia y fue senador por el Centro Democrático y, repito, ha ayudado al proyecto político del expresidente Álvaro Uribe. Don José Obdulio, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarlos, estar con el doctor Araujo y con todos ustedes. Pues yo creo que para la audiencia es muy interesante, porque lo que pasó ayer hace parte de la dinámica política, no es nada diferente a los acuerdos que se hacen. El presidente Uribe quería un candidato, el presidente electo quería otro, quería un amigo, y eso es absolutamente normal y rutinario. Ambos son dos figuras importantes y ganó una combinación inesperada, la de Álvaro Uribe con el pacto histórico, es decir, con el petrismo. Por eso nuestro tema de hoy, aunque usted no lo crea, pasó. Don Sergio, su opinión de ese pulso de ayer. Bueno, yo creo que hay que usar los eventos de ayer para entender cómo se fueron dando las cosas. Son dos concepciones muy distintas. La razón por la cual el Centro Democrático presenta y se sostiene en la candidatura de Honorio Enríquez, un hombre completamente caracterizado en la historia del partido y sobre todo del uribismo, y la razón por la cual el Pacto Histórico vota por esa candidatura. Yo no creo que haya una alianza, tampoco creo que haya un pacto ni una unión. Simplemente para el Centro Democrático fue una demostración de principios y para el Pacto Histórico fue una oportunidad. No hay alianza ni la veo contenida en ella. Y creo que fue muy claro desde el momento en que la senadora Carolina Corcho anunció el voto público y dijo que claramente no había una adhesión a los principios del Centro Democrático ni al fundamento ideológico del Centro Democrático, lo cual es un factor facilitador para la comprensión de lo que aconteció, porque con esa excepción que ella plantea, con esa especie de voto motivado en la exacta de la elección, dejó muy claro que no había ningún tipo de unión, ni de alianza, ni de nada por el estilo. No hay pacto es decir, la frase el petrouribismo es una invención que no tiene ningún asidero en la realidad, y la primera que con su disección lo plantea es Carolina Corcho. A mí, yo lo registré y me gustó mucho esa declaración de ella porque dejó muy claro que no había ningún tipo de interés distinto a asestar un golpe en un momento en que consideraba que era una prioridad para el sector que respaldaba al presidente de la República, que dicho sea de paso, ninguna de las protagonistas de lo que sucedió anoche una indicación directa del presidente sobre eso. El presidente también en su mensaje de hoy fue muy claro al respecto. Yo creo que lo que pasó anoche fue un evento democrático y hay que concentrarse en la agenda legislativa del gobierno desde la perspectiva
del partido de gobierno que es el Centro Democrático, tal como lo acaba de reiterar y saludar el presidente de la República, el presidente electo, en su mensaje de hace un rato. Sí, él ha dicho que no tiene ningún problema con el nuevo, que lo va a llamar a Marcelo, que lo llamó. Sí, que va a llamarlo, que va a llamar a Honorio Enríquez a felicitarlo. Y que él quería, bueno, que él ni siquiera quería ninguno de esos dos, él quería a Enrique Gómez, pero que... Y que él renuncia voluntariamente a eso, pero hay quienes tienen otras interpretaciones y es que era muy difícil que fuera elegido Enrique Pero Gómez. a la gente hay que creerle, y más al presidente electo. Bueno. Don José Obdulio, pues pienso yo, don José Obdulio, ¿a qué horas se rompe algo que era como tan natural? La sintonía, la coincidencia, la admiración, la amistad entre José Obdulio, entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Bueno, primero, firmo todo lo dicho por Sergio Araújo. Segundo, doy más elementos. Ayer se votaba por presidente, 2 vicepresidentes y secretarios. El pacto histórico y los grupos que se han declarado o partidos que se han declarado partidos de gobierno, del gobierno de la Espriella, votaron conjuntamente, votaron unidos. Por ejemplo, yo veo que todos los demás miembros de las bancadas, tanto uribistas como del abelardismo, si eso puede hablarse así, o del gobierno, digámoslo así, votaron con todo entusiasmo por el primer vicepresidente de Mira. Él votó el pacto histórico por él. Los amigos del gobierno votaron con todo el entusiasmo por el candidato del pacto histórico para la primera vicepresidencia. Y si mal no estoy, el secretario es un connotado santista. Y hubo casi que votación unánime. Más que eso es una situación que, vamos a definirla así, no define la alianza gubernamental, no define quiénes son partidos de gobierno y de oposición, define quién será el director del debate político. Y siempre se aspira a que sea alguien que dé garantías a todos. Yo recuerdo haber votado, por ejemplo, por Luis Fernando Velasco, y lo hice con mucho entusiasmo y quedé muy satisfecho con la forma como él condujo las sesiones del Congreso, y era un personaje de la izquierda ya muy connotado y muy definido. Entonces, lo que sí debe haber ahora es, en la preparación de la arranque del gobierno, un gran trabajo, y en eso está el Centro Democrático, para la agenda legislativa. Los contenidos de la agenda legislativa sí son los que nos van a separar diametral, en una contradicción antagónica con el pacto histórico y con muy buena parte de la Alianza Verde, cuyos miembros entiendo que también votaron por lo menos algunos, por Honorio. Yo por lo menos vi muy entusiasta a JP. Sí, él lo había anunciado públicamente antes que él iba a votar por el senador Honorio. Doctor Araujo, pero otros congresistas, obviamente es posible que no lo digan abiertamente, pero lo que nos han dicho después de lo que pasó ayer es que le faltó gestión, por no ponerle otra palabra, al ministro Lara. ¿Esta es la primera derrota del ministro Lara como ministro del Interior por ahora designado? Mire, yo tengo el mayor aprecio y la mayor admiración por Rodrigo Lara. No solamente es mi amigo, sino que es un patriota y un hombre con una gran responsabilidad republicana. Solamente el doctor Lara conoce el alcance de lo que fueron sus movimientos y solo él puede medir la cantidad de espacio político que tiene y que le queda además. Hay que acordarse que el ministro no se ha posesionado, el doctor Lara no ha tomado posesión. Entonces yo creo que solamente dar esa respuesta y esa medida. Yo, francamente, me atengo a las palabras del señor presidente electo cuando dice que respeta la independencia del Congreso, y me sumo a lo que acaba de decir José Obdulio, en el sentido que solamente en la dinámica legislativa que viene se va a poder establecer claramente cuán robusta es la identidad ideológica de los personeros del presidente, es decir, de los ministros del presidente y de la iniciativa legislativa que venga del gobierno, el planteamiento ideológico que irá sentando el Centro Democrático desde la presidencia del doctor Honorio Enríquez. Es decir, me atrevo a avisar que va a haber una
hubo que haber movimientos muy sólidos, muy robustos en el sentido de una identidad casi que plena sobre las iniciativas legislativas que vienen en la corrección de los entuertos del tiempo Petro, que simplemente no fue un gobierno, sino un paréntesis de caos en la historia del manejo responsable del Estado que ha tenido Colombia. Y esa corrección va a suceder inicialmente bajo la presidencia del Centro Democrático en el Senado y con la iniciativa muy decidida del gobierno para avanzar en poder restablecer la forma correcta del funcionamiento republicano y la construcción de lo que el presidente y el proyecto político denomina la patria milagro. Doctor José Obdulio, ¿usted cree que el expresidente Uribe tiene miedo de que Abelardo de la Espriella, el presidente electo, conforme su propio partido y que en un futuro el Centro Democrático pueda desaparecer y por eso pues mencionó lo del tema de las abejas? Es que a nosotros ¿por qué nos va a dar miedo que alguien constituya partidos? No, eso es un derecho democrático. Nosotros lo que tenemos es que mejorar cada vez más nuestra presentación ante la sociedad y obtener más y más triunfos. Nosotros llevamos realmente 5 triunfos presidenciales desde el año 2002 y hemos perdido 2 y lo hemos asimilado y recibido como debe hacerlo cualquier demócrata. Pero le quiero aclarar, por ejemplo, anticipar esto y casi que comentario a lo de Sergio. El discurso del senador Honorio tiene una plena garantía de que será un discurso de posesión identificado al 100% con las tesis que esbozó el presidente de la Espriella en su campaña. No así ocurría con el otro candidato. El otro candidato tuvo sus veleidades con el petrismo, estuvo con parte de su agenda, fue muy comprometido con la agenda del sí en el plebiscito y con toda la política de paz, que es ese desastre que el presidente de la Espriella ha manifestado y ha denunciado siempre en sus campañas y luego incluso después de su elección. O sea, la identidad de entre Honorio y el programa del presidente Abelardo es 100%, no hay ninguna duda al respecto. Sí, doctor Araujo, para poner esto en términos de el lenguaje que han manejado los mismos líderes políticos, tigre versus abejas o jaguar. En este caso concreto, pues pareciera que las abejas se unieron con el jaguar y pues le pusieron tate quieto a los rugidos del tigre. ¿Usted no lo interpreta así, en algo que parecía imposible, que el jaguar y las abejas terminaran aliadas? No. Para mí la alianza natural es la alianza de los principios que sentó en la elección de 2002 el presidente Uribe con la seguridad democrática, con la confianza inversionista y la sucesión que eso plantea con los postulados del presidente electo Abelardo de la Espriella, que son totalmente coincidentes y son una evolución de lo mismo. Él mismo lo dijo desde los principios de la campaña. Para mí, la alegoría del presidente Uribe a las abejas me recordaba más aquel símil que hizo López Miquelsen cuando habló de la operación Avispa. Es decir, es la fuerza de muchos unidos frente a una iniciativa que parecía individual. Yo creo que es una afortunada selección de símiles, pero nada más. Aquí no hay un enfrentamiento de rugidos contra abejas ni nada por el estilo. Todo eso pertenece a la ficción que se genera alrededor de la política, pero yo le garantizo que en la acción legislativa y gubernamental va a haber una plena coincidencia entre muy, muy sólida concepción republicana del Centro Democrático, que ha sido un partido que le ha dado ejemplo a Colombia, y el accionar de un hombre completamente formado para desarrollar todas esas políticas y para responderle a Colombia en la construcción de esa patria milagro, que no es sino la corrección al máximo nivel de excelencia de los entuertos de estos 4 años en donde se generó una pérdida completa de lo que se había logrado avanzar en tantos otros espacios gubernamentales. Yo me siento muy tranquilo con la presidencia de Honorio Enríquez y no hablo desde la campaña, ni mucho menos desde el gobierno, porque no pertenezco, la campaña ya se acabó y no pertenezco al gobierno ni estoy en el esquema gubernamental que ha planteado el presidente, sino simplemente desde la afinidad plena con lo presentado por el presidente como una propuesta de gobierno que ya ganó las elecciones y en la identidad con lo que yo conozco, que es el Centro Democrático, que es un partido admirable y lleno de gente con un gran sentido de responsabilidad histórica. No, y doctor José Obdulio, sin duda hay
muchas coincidencias entre el presidente electo y el uribismo, pero el arranque pues deja mucho que pensar. El ambiente no pareciera ser el mejor y hay también algunas acusaciones que están lanzando incluso integrantes del Centro Democrático, señalando que los influencers que han estado cerca al presidente electo Abelardo de la Espriella han diseñado nuevas estrategias con inteligencia artificial para hablar de ese petrismo, uribismo. ¿Usted cree que esto puede ser un indicador de que se puede complicar un poquito más la relación si este es apenas el comienzo y ya estamos viendo algunas provocaciones entre los dos sectores? Bueno, el concierto es entre los dos grandes invitados a el ejercicio de la democracia. En este caso es el presidente Abelardo de la Espriella y el jefe del mayor partido de gobierno, que es el presidente Uribe, y además la figura más connotada de la confrontación en el continente del socialismo del siglo XXI versus la libertad. En eso realmente creo que vamos a estar también muy compenetrados. Ahora, la palabra clave de la metáfora del presidente Uribe es la laboriosidad. El Centro Democrático lleva 8 días, me consta, ya en el trabajo de formulación precisa y concreta de la agenda legislativa. Y estamos esperando además una agenda legislativa que ha anunciado el presidente de la Espriella y particularmente en la propia campaña del vicepresidente. Pongo un caso, el tema de la autonomía de las regiones y de los departamentos está manga por hombros porque el presidente Petro y el pacto histórico abandonaron la ley de competencias y eso está haciendo falta absoluta para poder poner en funcionamiento el acto legislativo que modifica completamente todo el sistema fiscal para los departamentos. En eso está, es impresionante la actividad que se ha desarrollado. Creo que va a haber una muy buena sorpresa en el país con la agenda legislativa que tiene preparado el Centro Democrático. Creo que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya estaba preparado. Me dicen que llevaba más de 8 o 10 meses organizando alrededor del tema del empalme todo lo que es una agenda legislativa, decretos. Me consta que al departamento de Antioquia, al gobernador de Antioquia, los encargados del empalme le pidieron ideas sobre decretos que fuesen necesarios para poner orden al caos institucional que va a recibir el próximo gobierno. Yo tengo una curiosidad final un poco trivial. ¿Quién se inventó al tigre y quién se inventó las abejitas? Don Sergio, ¿quién se inventó el tigre? En mi memoria, y puede ser que entre en contradicción con algunas afirmaciones de otros protagonistas, en mi memoria, en un episodio en la Universidad de Miami, cuando el doctor Abelardo de la Espriella entró al recinto, el presidente Uribe dijo: aquí llegó el tigre, y ese día se sembró el tigre. Sí, señor. Sí, señor. Me lo dice una persona que estuvo ahí y me dijo: no caen en cuenta que el tigre se lo inventó Álvaro Uribe. Se lo inventó. La expresión, pues... La expresión. Ahora, es una expresión muy caribe. Sí. Es una expresión muy caribe. En la costa decimos, y Álvaro Uribe tiene una gran influencia de toda su vida monteriana, desde el Caribe. En la costa decimos, cuando una persona es la persona adecuada para algo, decimos, ese es el tigre. Ese es el tigre. Y además hay otro símil histórico maravilloso, y es que el último presidente costeño era el tigre del Cabrero, el doctor Rafael Núñez. Así es. Del Caribe vienen 2 tigres, el que tenemos y el que tuvimos, para gloria de la historia de Colombia. José Obdulio, ¿y quién se inventó las abejitas? El presidente Uribe el jueves pasado, si no estoy mal. Hay que acordarse de la operación Avispa, José Obdulio. Aprovecho para... Sí, la operación Avispa, pero la operación Avispa era una descripción de una situación política que había creado la legislación de su época, que permitía que los partidos presentaran listas. Podría perfectamente en Antioquia presentar la elección por departamentos del Senado, por ejemplo. El Partido Liberal le daba autorización a todo el que pidiera para presentar su lista. Entonces el presidente López, con mucho ingenio, la describió como Operación Avispa.
pero él estaba diciendo que aprovechaba para hacerle publicidad a un programa que estamos haciendo el presidente Uribe y yo, que por primera vez me hace ver que yo ya estoy viejo totalmente, es decir, los cuchos, y me lo recordó mucho en la introducción de este programa, porque ya cumplo 75 el próximo noviembre, y acabo de regalar todas las boinas y gorras del estilo que ustedes están describiendo para no seguirme viendo tan viejo, y estoy usando solamente gorras a lo Trump. Y entonces él habló ese jueves de la laboriosidad de las abejas, inclusive las dijo así, africanas, y además habló de que pican. Sí. El periódico El Colombiano le dio titular de, yo creo que ahora los periódicos son 6 columnas, le dio titular de 6 columnas a esa alegoría o a esa metáfora. Y aquí lo repitió en una entrevista a primera hora. El viernes. A las 6 de la mañana. Bueno, exactamente. Sí. Pero bueno, me va a honrar mucho a mí en la vida para contarle a mis nietos que estando hablando con el presidente Uribe lanzó esa metáfora que me parece. Bueno, eso son las cosas buenas que pasan con los cuchos. Ahora, don Sergio, usted y yo sí no podemos renunciar ni a las cachuchas, ni a los sombreros, ni a las boinas, ¿no? Tenemos un problema en común complicado. No, eso es una tarea para siempre, cubrirnos la calvita. Ellos son José Obdulio Gaviria y Sergio Araujo, y por el tono de esta conversación es que están las cosas, para que entendamos que ahorita hay una prioridad superior que a la mecánica política del día a día, que hace parte precisamente de la bendición que tenemos en Colombia, que es vivir en democracia. Doctor Araujo, muchas gracias por atendernos. Una feliz semana. Muchas gracias, Julio. Gracias a José Obdulio. Doctor José Obdulio, gracias por estar con nosotros y que vivan los cuchos. Muchísimas gracias, felicidades y muchos éxitos.